Listo. Hola, muy buenos días o tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología y Ventas. El día de hoy estamos con un capítulo muy especial que vamos a seguir trabajando en nuestro podcast porque voy a empezar con el tema de entrevistas a emprendedores. Me parece que las entrevistas nos permiten mucho saber ese detrás de cámara, saber ese proceso y poder ver que la vida es un proceso, ¿cierto? Que no somos seres terminados ni que empezamos hoy y ya mañana tenemos un negocio de éxito, sino que implica un trabajo, implica un camino. Y creo que cuando vemos el camino de otros, se hace mucho más fácil ver qué cosas podemos aprender para nosotros mismos. Entonces, el día de hoy estoy con Natalie Goes. Y Natalie, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco quién eres, a qué te dedicas y bueno, eso. Hola, Vane, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Eh, muy contenta de compartir contigo, con tus oyentes. Bueno, como tú lo dijiste, mi nombre es Natalie Goe, soy psicóloga especialista en psicología del deporte. También he sido deportista toda mi vida. Y bueno, en este momento me dedico a ser entrenadora mental de deportistas, de personas pues, que no son deportistas, pero quieren cumplir como objetivos específicos en áreas de su vida que son importantes y que requieren entrenar habilidades psicológicas para poder llegar a esas metas. Y, y pues trabajo desde la virtualidad, tanto con sesiones uno a uno, como con productos digitales. Sí, y precisamente por eso quise invitarla a este espacio, porque Nati se ha especializado más en temas digitales, ¿cierto? Yo sé que quizás antes de la pandemia lo trabajaba más presencial, pero ya en estos momentos su negocio es sobre todo digital y creo que es una forma también de ver que nosotros como psicólogos, que yo también soy psicóloga, ella también es psicóloga, podemos ofrecer nuestros servicios de forma virtual y que eso no impacta en los resultados que nuestros clientes pueden adquirir. Y Nati, me gustaría conocer un poco cuáles fueron esos inicios, cómo empezaste en la psicología deportiva. Cuéntame un poco cómo empezó todo. Empezó todo, bueno, siendo yo deportista y necesitando los servicios de psicología del deporte. Bueno, yo era competidora, realmente pues tenía talento, tenía condiciones, pero a la hora de competir sentía que el mundo se me venía encima porque como que no podía dar en las competencias todo lo que yo podía hacer en entrenamientos y era muy frustrante. Sabía que había algo más allá de lo físico y de lo técnico, y era la parte psicológica. Entonces, cuando empecé a trabajar esta parte psicológica con una profesional, me enamoré de la profesión, luego empecé a estudiar psicología, siendo pues también deportista y siempre como que la vida me fue llevando por ese mundo del deporte. Entonces mis prácticas las hice con deportistas, cuando me gradué como que también la vida me iba llevando por ahí, por el mundo del deporte, porque claro, la gente te va buscando como, ay, tú que eres deportista y además eres psicólogo, me puedes ayudar con un equipo, me puedes dar unas recomendaciones para un deportista. Entonces, digamos que fue así, ¿cierto? Entonces, bueno, incluso una época en que también era entrenadora física, eh, porque bueno, ya cuando uno es cinturón negro, pues puede dar clases y todo, y yo las enrutaba como esas clases también a generar unos cambios a nivel psicológico. Entonces yo hacía servicios domiciliarios y luego me asocié con dos personas y montamos una empresa y, y esa empresa, digamos que esa fue mi hija. Esa empresa fue física, se llamaba Fortius y tenía como todo lo que yo era y amaba, que era la parte física, deportiva y la parte psicológica. Entonces hacíamos entrenamiento mental, involucrando también la parte física y fue como mi adoración por mucho tiempo hasta que llegó la pandemia.
Nati, a mí me gustaría un poco conocer cómo fueron esos primeros clientes en psicología del deporte, porque claro, tú dices que inicialmente fue porque dabas clases a nivel deportivo, ¿cierto? Por ser cinturón negro, entonces era más como el entrenamiento físico, pero me gustaría saber cómo conociste a tus primeros clientes, cómo fue que los contactaste, ellos te contactaron, te buscaron, tú los buscaste. ¿Cuáles fueron esas primeras estrategias de venta para conseguir esos primeros clientes? Fueron amigos, la verdad. Entonces yo empecé, un amigo me dijo, ve, entrename. Y yo empecé a entrenarlo y una vez él me dijo, ve, vos sos psicóloga, ¿por qué no me ayudas también a entrenar la mente? Y yo, "Ah, ay, eso está muy genial, claro que sí". Entonces ya el entrenamiento era un entrenamiento muy físico, mental. Entonces sí, hacíamos el entrenamiento de taekwondo, pero también entrenamiento en habilidades cognitivas para mejorar la concentración, para mejorar eh, pues como la velocidad de procesamiento cognitivo, como bajar los tiempos de reacción. Y él me recomendó a otra persona, entonces ya tenía dos deportistas y esa me recomendó a otra, y entonces al principio fue un amigo y ya después ese amigo me recomendó a otra persona y así con el voz a voz, ¿cierto? Entonces al principio con conocidos y Esa, ya, sí, dime. exacto, y esa parte me parece muy interesante porque muchas veces he visto que en los emprendedores cuando están empezando, como que quieren empezar de una con publicidad, como, ay, sí, metámosle publicidad a eso, y se olvidan de lo que tú dices, de los conocidos, de los referidos, de la gente que confía en ti. Porque claro, seguramente tu amigo con el que empezaste te pidió ese primer entrenamiento porque confiaban que tú lo hacías bien para ti misma. Así es, así es. Las personas primero lo contratan a uno porque confían en uno como persona, ¿cierto? Porque ya conocen tu camino, porque han visto que eres buen deportista, bueno en lo que haces y, y como que quieren ese acompañamiento, ¿cierto? Y la publicidad vino fue después, ¿cierto? Cuando ya tenía más consultorios, cuando ya tenía más profesionales, pero al principio fue así con las personas que me conocían. Y Ujú. esas personas le decían a otras y así. O sea, primero los conocidos, luego el voz a voz. Y ya después vino la publicidad. Exacto, que ese es como muchas veces el primer camino, ¿cierto? Y también que las personas vayan sabiendo tú a qué te dedicas, porque claro, te pidieron entrenamiento mental porque sabías que ya eras psicóloga, ¿cierto? Antes, pues no, antes era más el entrenamiento solo porque sabían que tú eres entrenadora. Así es, así es. Bueno, ya después me dices que te asociaste con unos amigos, pues como para empezar con Fortius. Me gustaría conocer más un poquito cómo fue empezar a tener consultorios, porque creo que con tus amigos, pues con los referidos que tenías, dónde los atendías inicialmente, porque antes de Fortius, ¿cómo hacías esas atenciones, esos entrenamientos? ¿Cómo atendías a tus clientes antes de tener Fortius, que fue una siguiente etapa en tu camino? Antes de Fortius, domiciliarios, era atención domiciliaria. Entonces yo los atendía en las urbanizaciones de ellos, en el gimnasio de la propia urbanización, en el salón social. Sí, era así, en los espacios pues como sociales. No era como un espacio pues como determinado. Ah, en alguna ocasión recuerdo que tal vez alquilé un consultorio, pero la mayoría de veces era domiciliario. Y cuando incluso empecé a ejercer la psicología, también fue así, a domicilio, porque yo no tenía consultorio. Ujú. ¿Por qué decidiste pasar al consultorio, pues conseguir Fortius? O sea, ¿qué te motivó a decir, bueno, ya es hora de dejar de prestar mis servicios domiciliariamente y como uno a uno y más pasar a Fortius y a crear lo que te motivó a dar ese paso? Bueno, realmente no es que Fortius eh, llegara así como de una grande, no. Fortius primero fue mi apartamento. Entonces yo tenía mi habitación y dos consultorios.
Y ya después Fortius fue solo, o sea, como que bueno, ya no era un apartamento, sino una casa más grande. Y ya después era una casa grande solo para Fortius y ya yo vivía en otro lado. Entonces fue como creciendo, ¿sí ves? Y en esa casa donde empezaste, ¿qué fue lo primero en lo que invertiste o incluso, cierto, como tú dices, como que Fortes no fue todo el centro deportivo que quizás fue hasta antes de la pandemia, sino que empezaste con unas partecitas? ¿Por qué decidiste centralizarlo, por ejemplo, en tu apartamento, cierto? Pues, o en algún lugar físico. Imagínate que yo no me acordaba de eso que te estoy contando. Yo no me acordaba. Aquí sacando las anécdotas. Sí, sí, sí. Claro, es que, a ver, eh, yo me acuerdo que yo empecé a ofrecer los servicios en un club de patinaje. Y en ese club de patinaje ya entonces, claro, empecé de forma grupal y ya de ahí empezaron a salir personas individuales, ¿cierto? Como servicios uno a uno. Y claro, unos eran domiciliarios, pero ya empecé a ver la necesidad de tener un consultorio y no era tan rentable estar alquilándolo. Entonces fue más fácil como, venga, yo puedo tener un espacio en el que yo viva y además tener un consultorio dentro de la misma casa, ¿cierto? No, no será una casa pues como normal, sino como más bien adecuada para que sea el consultorio y que además ahí viva. Entonces empezó fue por ahí, como la necesidad de tener un espacio para atender y para vivir. Claro, porque sí, yo sí me preguntaba eso, como, ¿por qué si ya estaba funcionando domiciliariamente cambiarlo, ¿cierto? Porque es incurrir en costos fijos, incurrir en un cambio también de ambiente, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas de hacer ese cambio inicialmente? Las ventajas y las desventajas. Pues las ventajas que no tienes que estar desplazándote todo el día, ¿cierto? Las desventajas, pues la verdad no pensaría en desventajas. Ajá. Listo, más que... Desventajas como no tener como tu espacio, porque digamos que se hace complejo el separar el espacio privado del trabajo. Y a veces como que no sabes hasta qué horas estás trabajando o estás en tu casa porque todo se te mezcla, ¿cierto? Entonces a veces digamos que no logra un descanso muy reparador porque sí, porque no cambiaba precisamente los espacios. Era ¿Cómo eso. cómo lograste manejar eso? Porque muchas veces, y creo que ahora también en un negocio digital pasa, y bueno, en general en los negocios creo que pasa, de hasta dónde va tu vida y hasta dónde va el negocio. Porque claro, en un empleo tú vas, trabajas, no sé, de 8 a 5 y sales y fin. Pero Sí. muchas veces cuando tenemos negocios propios pueden absorbernos, ¿cierto? Y como que nuestro negocio se convierte en nuestra vida y como que hacer esos cierres puede ser complicado. ¿Tú cómo empezaste a manejarlo o en qué momento te diste cuenta que eso estaba ahí, ¿cierto? Como que no estaba siendo reparador el descanso y se te estaba mezclando. Sí, como yo te conté, primero fue un apartamento y luego fue una casa más grande, pero yo sí sentía como ese deseo, yo quisiera una casa que sea mi casa, que no sea mi negocio, sino que sea mi casa. Entonces ahí fue, ya y sí, cuando ya tuve la asociación, que se creó Fortius como empresa, que ya fue una casa grande, que se modificó para que sí tuviera un ambiente empresarial y ya yo vivía en otro lado, pero realmente sí era muy agotador. En este momento ya, claro, yo trabajo desde la casa, pero los espacios están separados, digamos que se respeta mucho los horarios de trabajo y como es virtual, no es como que la gente entre a mis espacios, ¿sí ves? Entonces yo, por ejemplo, tengo el espacio de mi oficina, pero no tengo a nadie que llegue y pase por mi sala, por mi habitación para llegar a mi oficina, no.
Ujú. Mientras que si fuera un espacio en el que yo trabajara con personas presencial, claro, las personas estarían pasando por los demás espacios. Entonces tendría que adecuarlos para que no se viera como un hogar, sino como una empresa o como un negocio. Exacto, y ya queda como muy revuelto, ¿cierto? Porque no es lo mismo un hogar que una empresa y que un entrenamiento mental y que un centro de acondicionamiento físico y mental. Eso, eso. En cambio, cuando estaba los dos en uno, uno tenía que tener pues como mucha precaución de, bueno, los horarios en que se cocina, que no vaya a estar un cliente y la persona que nos ayudaba con la alimentación, entonces cocinando, ¿sí ves? O sea, había que tener como en cuenta todo ese tipo de cosas. Mientras que ya con la virtualidad no, es muy diferente, o sea, es muy diferente. Igual pues ya el espacio es distinto también, ¿cierto? Ujú. ¿Alguna vez en todo ese proceso de emprender, de tener tu propio negocio, porque como que siempre tuviste tu propio negocio, ¿cierto? Como por lo que nos has contado hasta el momento, pareciera que una cosa fue llevando a la otra y siempre has tenido tu negocio. ¿Alguna vez pensaste o alguna vez tuviste un empleo como tal, pues como con horarios o algo de este estilo? Sí, sí he tenido empleos. Sin embargo, no han sido empleos con horarios tan estrictos. Inicialmente estuve en una empresa también de entrenamiento mental, pero por prestación de servicios. Entonces yo iba, daba pues como las sesiones y me iba y me pagaban pues como por cita dada. Y también estuve trabajando en el Inder Medellín, igual, ¿cierto? Como no con horarios tan estrictos como que entra hasta ahora y sale hasta ahora, no, sino como que yo tenía que ponerme de acuerdo con los deportistas, ir a los escenarios y pasar pues como los reportes. Y en el último que estuve fue en Atlético Nacional y si bien era de tiempo completo, no era como que yo tuviera a alguien mirando a qué horas entraba, a qué horas salía, no, yo manejaba mis horarios. Entonces, digamos que por eso también duré. Por eso también, pues, como que duré, porque o si no, no, yo creo que no va conmigo, pues, eso de tener un horario tan estricto y alguien, pues, que me esté marcando tarjeta o tenerle que marcar tarjeta a alguien y que me regañen si llegué 5 minutos tarde o no, o sea, la verdad, como precisamente he estado tan acostumbrada a manejar como mi trabajo, mis tiempos, no, no me gustaría, pues, como esa rutina, pero digamos que fueron experiencias lindas, fueron experiencias que, que me enseñaron bastante y el aprendizaje que también me quedó es que me gusta ser independiente, que aún así, que aún siendo espacios en los que no tenía tanto control, me gusta mucho tener mi propio negocio y pensar y crear en estrategias para que tener productos diferentes, cómo hacer que crezcan o en dónde, o sea, o cómo me siento cómoda, no la comodidad de no crecer, sino la comodidad de hacer lo que amo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho crear, me gusta mucho digamos que en la creatividad hay un poco de desorden, hay un poco de caos, porque un día como que me parece chévere algo y luego eso me lleva a otra cosa diferente porque me dio una idea distinta y entonces parecería algo desordenado, pero no, es digamos que eso hace parte del proceso creativo. Y a mí me gusta, ¿cierto? Digamos que mi negocio tiene algo de eso, ¿cierto? Como que un día digo, ay, voy a hacer esto y eso me lleva a otra cosa, eh, pero y eso lo puedo hacer porque es mi espacio, ¿cierto? Pero digamos que algo que no me gustó de ser empleada es que que me digan como que, bueno, tienes que mandar informes cada semana y, uy, digamos que yo con eso no me acomodé, ¿cierto? No porque hacer informes sea malo, sino porque es como dedicar tiempo de mi vida a algo que no me conecta, que no me gusta,
¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le decía a la persona a la que yo le tenía que dar los informes, y yo, venga, pero no me pida tantos informes, yo quiero más bien como desarrollar este proyecto o hacer más de esto que me gusta y que le puede funcionar mucho a los jugadores. No quiero estar tanto tiempo en un computador haciendo un informe. Y al final es como, sí, yo sé que es necesario, pero me aburrí. Sí, y ahí mencionas varias cosas en las que me gustaría como ahondar porque siento que son precisamente de lo que se trata muchas veces emprender y es esos procesos creativos, esa libertad, ¿cierto? Porque digamos que en un trabajo, si bien hay menos libertad, hay un camino más establecido, ¿cierto? A ti te dicen, haz esto y todo bien. Mientras que en un emprendimiento tú decides qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, y eso a veces puede ser, como tú dices, caótico por un lado, pero tiene su intención. ¿Cómo has logrado o sea, hacer que ese caos termine en unos buenos productos, en unos buenos servicios, en que puedas seguir escalando tu negocio, ¿cierto? Porque sé que es retador a veces tomar decisiones estratégicas y saber a qué prestarle atención y a qué no, porque ideas tenemos todo el tiempo, pero a todas no les podemos prestar atención porque no avanzamos. Yo creo que la mejor forma de no perderse en ese caos es tener clara la misión o el propósito. Y mi propósito está muy claro y es servir. Y yo siempre me estoy preguntando cuál es la mejor forma de servir. ¿Cómo puedo yo realmente impactar en las personas que me están escuchando? Sea desde un contenido gratuito en mi Instagram o desde una sesión uno a uno. ¿Cómo puedo llegarle a más personas? Cuando, cuando una persona me dice, es que yo le muestro a mi hijo o a mi hija tus videos y eso le ha ayudado a estar más seguro o más segura en su deporte o como persona. A mí eso me llena de motivación para seguir creando estrategias que le lleguen a más personas, ¿cierto? A más personas. ¿Cómo hago yo para llegarle más a estos niños, a estas mamás que necesitan escuchar un mensaje de apoyo, un mensaje como de aliento, porque a veces no tienen como ese manual o esa ruta que les diga qué hacer cuando su hijo está llorando de frustración y no saben para dónde coger? Entonces, yo creo que cuando sabes que lo que quieres es servir y es un deseo genuino y entiendes que eres un instrumento y eres un mensajero, digamos que no te vas por las ramas, no te pierdes en el caos. Y, y que en medio de todos esos cambios sigues avanzando. Así lo veo yo, ¿cierto? Que un día como que, bueno, quiero coger por acá o quiero coger por este lado, pero al final siempre es la construcción de ese servicio. Y siempre tuviste tan claro esa misión y ese propósito que mencionas. No siempre, no siempre, porque digamos que cuando estaba más joven me conectaba más desde el ego y ay, qué rico se reconocía y eso se siente muy rico cuando uno le dice, no, ay, wow, eres muy buena. No, eso se siente chévere, ¿cierto? Pero digamos que en la medida en que uno va creciendo como persona, y no digo que ya llegue esté en la etapa pues del crecimiento ni de la madurez, no, todavía me falta mucho, pero yo creo que ya llegué a un punto en el que he entendido que no se trata de mí, sino de lo que puedo hacer con lo que la vida me ha permitido aprender, experimentar para, para apoyar el proceso de otros. Ajá. Sí, porque yo creo que en el emprendimiento, para mí esa parte sí es fundamental y es tener claro el por qué. Porque pues si es solo para ganar dinero, pues quizás en un trabajo sea más fácil porque hay ingresos fijos, ¿cierto? Y bueno, no tienes que tomar tantas decisiones, por decirlo de alguna forma. Pero creo que un emprendimiento, cuando
conectamos con ese propósito, con ese para qué, con algo que va más allá del ego y de nosotros, se hace más fácil asumir esos días difíciles, ¿cierto? En los que uno dice como, ah, esto no está funcionando, entonces, ¿cuál es el punto? Y es recordarnos también que el punto es lo que vinimos a hacer, ¿cierto? Servir, ayudar, eh, que nuestro mensaje pueda ayudarle a otro, que hay muchas formas en las que le podemos ayudar. Y aquí hay una pregunta que también me gustaría hacerte y es, si bien ya lo has mencionado como por los laditos, ¿cuál crees tú que es el motivo principal o lo que más te ha ayudado a mantenerte en el emprendimiento? Porque claro, has mencionado que el tema de los horarios, el tema de que te gusta más manejar tu propio tiempo, pero ¿cuál dices tú que es el motivo principal por el que tú dices, yo me mantengo en el emprendimiento y ya no renuncio a eso, así te ofrezcan un empleo? O bueno, si te ofrecieran un empleo, ¿renunciarías a lo que has construido hasta el momento? No sé, cuéntame. Cuando eres emprendedor, cuando dependes de ti, no tienes un techo para crecer. Todo lo que, o sea, todo lo que tú quieras crecer está bien, o sea, puedes hacerlo, no tienes un límite, puedes crecer tanto como te lo propongas. Entonces hay alguien que pueda decir, ay, pero es que en una empresa también puedes ascender y crecer. Pues sí, no, ¿cierto? Porque tú puedes tener mucho sentido de pertenencia, pero finalmente la empresa no es tuya, no es como, bueno, es que yo tampoco estoy en contra de que alguien sea empleado, ¿cierto? Pero yo creo que también es como cuestión de gustos, de cómo uno se sienta cómodo. La verdad, yo me siento súper bien estando así, por el tema del tiempo, porque puedo tener mucha libertad para tomar mis propias decisiones. La decisión, por ejemplo, de no quiero ir a un lugar físico, quiero trabajar desde mi casa, ¿cierto? Yo a un jefe no le puedo decir, ah, no, jefe, yo hoy no voy a ir a la oficina, yo hoy voy a trabajar desde mi casa. Yo a un jefe no le puedo decir eso. Ah, Mientras que siendo independiente, yo puedo tomar yo tengo esas libertades para tomar esas decisiones. Yo no puedo decir que no voy a trabajar más siendo independiente. A veces hasta trabajo más, no sé, pero, pero lo hago desde el gusto, ¿cierto? No desde la obligación, no, ah, es que tengo que mandar esto, pues, no, ajá. ¿cierto? Todo es desde lo que me nace, desde lo que me apasiona. O sea, es, ugh, o sea, esa respuesta no te la quiero dar como haciendo un versus, como atacando al empleado, pues, o Ajá, la opción de ser empleado, no, porque no estoy en contra de eso. Estoy solo diciendo que a mí, a mí me funciona más ser independiente, porque me gustan mucho los cambios, porque digamos que tengo como épocas fluctuantes. Tengo okey, épocas en las que me encanta estar encerrada en una casa y tengo épocas en las que yo digo, bueno, hoy quiero hacer cosas presenciales y acepto sesiones eh, grupales en clubes o acepto viajes o los genero, ¿cierto? Como, bueno, voy a hacer tal cosa y yo misma las creo. Y tengo épocas en las que no quiero trabajar y me voy de viaje y me voy de paseo y no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿sí ves? Y hay épocas en las que estoy hiperproductiva y solamente quiero trabajar, ¿sí ves? ajá. Entonces, soy tan cambiante y eso me lo permite, eh, pues como ser dueña pues de mi propio tiempo y mis propias decisiones. Sí, y ahí mencionas algo y es que, claro, no se trata de hacer un verso. Yo creo que lo importante es uno saber qué vino a hacer y que sea que seas un empleado o seas un emprendedor o empresario, sea porque realmente lo decides, porque claro, también está el otro perfil que entra al emprendimiento porque no encuentra trabajo y como que en realidad anhela un empleo, pero está como por estar, ¿cierto? Y yo creo que son diferentes. O sea, yo creo que emprender, o al menos así también ha sido para mí,
es una cuestión de libertad, de que quiero manejar mi tiempo, de lo que tú dices, somos creativas y nos gusta estar innovando, estar explorando, manejar nuestro tiempo, decir, ve, hoy no tengo la energía, hoy quiero descansar y no tener que rendirle cuentas a alguien, sino que sabemos que podemos permitirnos ese tipo de espacios porque luego compensamos de otras maneras, ¿cierto? Pero aquí también me gustaría un poco señalar esas partes que sea, quizás que no son tan divertidas de emprender, porque claro, visto así, pareciera que emprender es como lo top de tops, y si bien amamos emprender, hay cosas que de pronto no son tan divertidas, ¿cierto? Y que también hay que mostrarlas porque a veces como que todo el mundo, no, sí, emprender es lo mejor. No, emprender también tiene sus retos y me gustaría saber cuáles han sido tus mayores retos al momento de emprender. Porque también debe haber sombra donde hay luz, ¿cierto? Claro, o sea, es que, por ejemplo, si tú no eres organizado con el dinero siendo emprendedor y no trabajas, no te llega dinero. Básicamente. ¿Cierto? Entonces, o sea, tienes que ser muy ordenado, tienes que prever las mareas bajas, porque, por ejemplo, uno tiene que darse cuenta que hay unos meses en los que te llega mucho dinero, tienes muy buenos ingresos, hay más clientes, hay más ventas, y hay otros meses en los que digamos que el flujo de caja no es tan alto. Y tienes que, como te digo, tener una muy buena organización de tus finanzas para que no te quedes como em, embalado, para que no estés angustiado en esas épocas en las que de pronto no está fluyendo tanto los ingresos. Eh, por ejemplo, aquí hago la comparación cuando estaba en Atlético Nacional. Imagínate, imagínate esta situación. Era como, era un junio, julio, yo ni siquiera sé esas fechas, pero una vez yo llamé, siquiera no me contestó porque hubiera pasado una vergüenza. Yo estaba llamando a recursos humanos, al que paga la nómina, y yo estaba llamando porque yo estaba muy preocupada porque pensé que había habido un error porque me habían consignado en mi cuenta más del dinero y yo a mí, ay, se equivocaron, yo tengo que reportar eso porque entonces después van a pensar que yo me quedé callada o me lo van a sacar, ay, no. Entonces yo era llamando, pero no me contestaron y después le conté a un compañero y él me dijo, no, Nati, es que hoy es día de prima. Y yo, ¿qué? Eso le dan a uno. Toda una vida como emprendedor y no nos había tocado prima. Imagínate, yo ni siquiera sabía que era eso. Y yo, ¿cómo? Ah, pero eso está muy bueno. Que yo salía a vacaciones y que dizque me pagaban por salir a vacaciones. O sea, claro, entonces si vamos a mirar ese tipo de cosas, uno dice, ah, no, muy rico, ¿cierto? Para el que es empleado, maravilloso. De todas maneras, yo pienso que si uno prevé esos retos y esas situaciones que tiene que vivir el emprendedor, se pueden organizar y se puede llegar como a una conciliación ahí, ¿cierto? Pero sí hay que tenerlos en cuenta, sí hay que tenerlos en cuenta, porque si no, se angustia uno impresionante. Además, ay, perdón, No, dale, que continúa. yo te decía, no hay un techo, no hay un techo de ganancia, pero también pueden haber momentos en los que tuviste una semana o un mes en los que no te entró nada. Ujú. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Y entonces Exacto. qué vas a hacer? Y Ajá. precisamente eso era lo que te quería preguntar, porque tú mencionaste como dos cosas que no quiero dejar pasar. Claro, en el empleo está la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que tú sabes que te llega quincenal o mensual X dinero y que las primas y las vacaciones y las incapacidades y como que eso da mucha tranquilidad y confianza. Mientras que en el emprendimiento es más fluctuante, ¿cierto? O sea, como lo que tú mencionas, si uno no se mueve, si uno no hace acciones de ventas, si uno no tiene sus flujos de dinero, si no tiene un montón de cosas, se vuelve más complicado y más angustiante. Pero también está el otro lado, ¿cierto? De que en el emprendimiento pues, técnicamente no hay techos, el techo somos nosotros. Y ahí también me gustaría hablar un poco de de esa mentalidad del dinero, ¿cierto? Y de esa mentalidad también que implica ser un emprendedor, porque si bien no hay techos y el techo somos nosotros, ¿cómo?
hacemos para ir subiendo ese techo, ¿cierto? Porque, claro, en el empleo tú sabes cuánto te van a pagar y no te pagan más a menos que pidas un aumento, cambies de empleo. Eso es lo que hay. Pero en el emprendimiento sí implica mucho, o así lo he sentido yo, trabajar nuestra propia mentalidad sobre el dinero para atrevernos a ganar más, atrevernos a hacer más cosas sobre esa parte. No sé, ¿tú cómo has vivido esa parte de las ventas y de los ingresos y de la mentalidad del dinero en general? Vane, yo creo que si una persona quiere ser independiente o emprendedora, sí o sí, como requisito, debería trabajar su mentalidad, porque lo que tú decías, el techo es uno, y si uno tiene algún conflicto con el dinero, con la abundancia, con el merecimiento, pues entonces se va a generar un montón de bloqueos y, y uno puede hacer mucho dinero, pero también se puede generar tantos bloqueos que no haga nada y que tú creas que no hay posibilidades, que no hay clientes, que no, pero son puros cuentos. O sea, en, en todos los negocios está el negocio súper próspero y el que no vende una aguja. Ujú. Todo tiene, y todo está relacionado con la cabeza que está dirigiendo ese negocio. Por ejemplo, en la psicología del deporte, yo tengo colegas que me dicen que cobran, o sea, que no, es que yo no voy a decir pues precios, pero yo digo, ¿cómo se le ocurre a una persona que me dice que tiene una maestría, que la hizo al otro lado del mundo, que todavía está pagando esa maestría y que cobra súper poquito? O sea, que no, mejor dicho, cuando yo tengo la posibilidad, yo lo sacudo y yo le digo, no, abra los ojos, por favor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Pero, y yo me doy cuenta que es Ajá. puro miedo, es pura mentalidad, la que hay que trabajar primero, porque o si no, uno se queda ahí estancado. Entonces, hay que revisar ese termostato financiero, hay que revisar lo que uno siente cuando va a cobrar. Y yo no me las estoy dando pues de que, ay, no, ya tengo todo eso solucionado. No, es algo que uno tiene que trabajar día a día. Y por ejemplo, mi esposo es uno que me tiene que decir regularmente, listo, ya es hora de subir los precios. Y yo, ay, no jodas, rápido. Y él me dice, sí. Y yo le digo, no. Y entonces, y a veces con mucho susto, yo digo, bueno, voy a subir los precios. Y yo he creído como que no, ahora sí nadie va a aceptar citas conmigo. Y me llevo la sorpresa de que nadie me refuta, o sea, de que me pagan las citas al precio que yo cobre y que yo estaba dejando de ganar dinero, no porque la gente no estuviera dispuesta a pagar por mis consultas, sino porque yo no me estaba permitiendo cobrar lo que valían. ¿Sí Y, ves? y ese tema del merecimiento es tan central, pues, porque claro, cuando tú tienes alguien que ya te paga, pues como en un empleo, es como, ah, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que está, nada, ¿cierto? Pero cuando tú eres emprendedor y sobre todo de servicios, porque es que aquí lo que estamos vendiendo es nuestro conocimiento, nuestra capacidad de que las personas, por medio de nuestro servicio, logren resultados y logren mejorar su vida. Se hace muy complicado decir cuánto es mucho, cuánto es poco y permitirnos cobrar lo que sabemos que vale nuestro servicio, ¿cierto? Porque aquí no se trata ni siquiera de hay mucho o poco, o será que sí cobro o no cobro, sino de venga, esto vale por los años que llevamos de formación, de experiencia, los resultados que les ayudamos a conseguir a nuestros clientes y tiembla, ¿cierto? Tiembla la voz cuando uno dice, no, es que ya vale esto, y es como que, ay, Dios mío, lo que tú dices, como ya nadie me va a comprar, pero, pero esa mentalidad sobre el dinero se hace tan indispensable, pues es que yo ya no concibo un negocio y un emprendedor que no se mire para adentro, que no mire cómo está su relación con el dinero, porque es que eso va a impactar profundamente en el éxito de su negocio. No sé si nos quieras contar de pronto qué cosas has hecho tú para mejorar ese termostato financiero, esa mentalidad sobre el dinero, qué cosas te han ayudado. Libros, seminarios, mentores. Por ejemplo, el libro de los secretos de la mente millonaria me parece que es como la Biblia del emprendedor.
O Sí, sea, es fundamental la magia de pensar en grande, el tener mentores. Por ejemplo, cuando yo veo, yo escucho a mi mentora, pues, o escucho a personas que ya son muy exitosas en el tema de negocios digitales, yo luego digo: "Ah, esto que yo estoy cobrando tampoco es tanto". O sea, sí claro, es posible, ¿cierto? Entonces uno ve a alguien que ya tiene un recorrido y se llena uno como de valentía, se llena uno como de tranquilidad, de saber que sí se puede, ¿cierto? Porque afortunadamente a estas alturas ya hay personas que nos han ahorrado como ese camino inicial, ¿sí? Para uno saber que sí se puede, que sí está el mercado, que sí están las personas que están dispuestas a pagar por este tipo de servicios. Entonces, el tener esos referentes, esos mentores, el estudiar, yo pienso que uno debe invertir en conocimiento, invertir en su mentalidad, invertir en libros de buena calidad, porque si uno se queda pues como con lo que uno cree, se va a estancar. exacto. O sea, necesitamos invertir en esas personas que ya saben, que pues ya pasaron ese camino, que nos lo acortan y sobre todo Sí, que uno ve que están un poquito más reconciliados con esa relación del dinero, ¿cierto? Porque, claro, uno va a decir, uno pone sus precios y si uno se pone a ver, siempre habrá alguien que cobre más barato y siempre alguien que cobre más caro. Y muchas veces la diferencia está puesta en el nivel de merecimiento, ¿cierto? Cuánta, cuánta tranquilidad tienen con esa relación con el dinero y es como, bueno, eso vale, y pues nada, eso vale, ¿cierto? Y que lo logran transmitir, esa confianza de que va a ser un servicio de alta calidad, porque también está en la otra sí, parte, de que el dinero compromete y que lo hemos hablado como en otros espacios, de que cuando cobramos bien, nuestros clientes también se comprometen con esa transformación. total. Y eso sí que lo he visto. No, eso es impresionante. Dele a usted un servicio, así sea muy bueno, a una persona de forma gratuita y esa persona no lo va a valorar tanto como otra a la que usted le cobre y le cobre bien. Ujú. Porque esa persona que le ha costado, esa persona que ha invertido, realmente sabe que tiene que aprovecharlo porque no va a perder su dinero, ¿cierto? Entonces realmente se enfoca en lo que tiene que hacer, se enfoca en las actividades que le propone su psicóloga o su mentora o su coach o lo que sea que haya pagado. Exacto, es que el dinero siempre compromete, ¿cierto? Y casi que es nuestra responsabilidad cobrar bien para que nuestros clientes logren resultados, porque claro, nosotros ya tenemos un método, ya tenemos algo que les va a ayudar y cuando les cobramos bien es como, bueno, me comprometo y le saco hasta el último jugo a esa sesión, a ese proceso, a ese servicio, porque me costó, ¿cierto? Y lo otro es que cuando uno le cobra al cliente, no lo está menospreciando, pues uno también está diciéndole que esa persona tiene toda la capacidad de pagar un buen servicio, ¿cierto? No es como, ay, el pobrecito que hay que regalarle todo porque no tiene forma o no tiene la capacidad de conseguir con qué pagar, no. O sea, él es capaz de hacerlo. Ujú. Y que también el cliente que paga bien es un cliente que se compromete más y está menos pegado a las excusas y más del cómo logro conseguir los resultados. Total, así es. Que por- Y tampoco estamos hablando pues de ir a cobrar, pues que, ay, que voy a estafar pues a mis clientes y, no, o sea, le voy a cobrar su casa pues por una sesión, no, tampoco. Pero lo que te decía, o sea, yo sí conozco colegas que trabajan casi gratis y tampoco, ¿cierto? Porque es que finalmente uno debe valorar su trabajo, todo lo que estudió, porque es que para estudiar uno invirtió tiempo, dinero, esfuerzos, trasnochadas, entonces eso uno como profesional lo debe valorar y la otra persona también. exacto. Y que eso está por una parte, pero por la otra es cuánto tiempo le estás ahorrando a tu cliente. Por ejemplo, en tu caso que trabajas con deportistas.
¿cuánto vale que esos deportistas, en vez de ir con la ansiedad y con toda la angustia que genera no trabajar la mente antes de una competencia, que vayan tranquilos, confiados y que en realidad sean capaces de dar lo mejor de ellos, lo que saben que pueden dar, ¿cierto? Que Ajá. también es eso, o sea, el resultado que nosotros les estamos ayudando a conseguir y que ellos tanto anhelan. Así es acortar el camino y es optimizar las inversiones, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, ay, no, eso tan caro, caro, pero ¿qué tan caro le sale no hacerlo? Exacto, ¿cierto? Y todo lo que puedes ganar haciendo ese tipo de acompañamientos y de servicios con un profesional capacitado y que te ayude con todo ese potencial. Así es. Bueno, Nati, ¿tú qué le dirías a un emprendedor que está empezando y que realmente está comprometido con su emprendimiento y que es un emprendimiento que él dice, es que esto es? ¿Tú qué le dirías? Mm, muchas cosas. Primero, que confíe en sí mismo, que confíe en todos sus recursos, que tenga mucha fe que se lo puede lograr, mucha perseverancia y que se capacite constantemente, que trabaje en su mentalidad, que, que para eso hay personas que ya han recorrido el camino, que ya saben cuál es el mejor camino, Ah, ¿cierto? El bueno. camino más corto, el más óptimo y que siempre dispongan de una parte de la inversión del negocio, así como cuando uno tiene que pagar un arriendo, que siempre dispongan de una parte de ese presupuesto para invertir en conocimiento y en mentalidad. Y seguro que eso les va a traer muy buenos resultados. Sí, yo digo que todo lo que uno invierta en educación, eso multiplica. Eso Sí, multiplica total. porque todas las veces que yo he invertido en mentores, en cursos buenos, eso siempre se ha devuelto en que avance más rápido, en que tenga más claridad, en que no dé tantas vueltas y en que me sienta más tranquila y más confiada en que estoy siguiendo el camino correcto. Que a veces también es eso. Y sobre todo comprometerse con un camino, porque en internet abundan los caminos y si te pones a seguir todos, terminas como siguiendo varios GPS, perdido. Más perdido que embolatado. Entonces también como que cuando decías en quién confiar, te dejes acompañar realmente de su método y te dejes también asesorar como por esa parte. Así es. Listo. Y para terminar, en una palabra, ¿qué es lo que más te gusta de emprender? Libertad. Libertad. Me encanta esa palabra. Creo que también la comparto profundamente. Yo siento que lo mejor de emprender es la libertad que genera y saber que puedes tomar decisiones. Que ya luego si tomas las mismas decisiones es porque eso es lo que querías, pero que podemos elegir. Y la libertad no es decir como, ay, no, no hago nada. La libertad no es me voy a echar a hacer pereza. No, la libertad es decidir qué te apasiona, decidir qué quieres hacer, decidir a quién le quieres servir, decidir eh, cómo lo quieres hacer. Wow, eso es muy chévere, claro. Y también tener la libertad de decir un día me siento cansada y me voy a quedar haciendo nada. Eso también. Pero, pero es tener la libertad de dirigir tu energía y tus recursos hacia donde más sientas que conectas. Ujú, exacto. Esa es la libertad. Lo definiste muy bien. Libertad es elegir. Y creo que eso es el corazón del emprendimiento. Nati, para las personas que te quieran encontrar, que quieran buscar tus servicios, que de pronto conecten con lo que tú haces, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram me pueden encontrar como natalie.goes. Natalie es con Y y Goes con Z. Y en mi WhatsApp, el 300-491-3071. Como es de Colombia, empieza con más 57. Entonces sería 300-491-3071. Perfecto, Nati. Muchísimas gracias
por este espacio. No sé si quieras decir algo más antes de cerrar. Claro que muchas gracias, que me encantan estos espacios de crecimiento, me encanta siempre que comparto contigo. Y un tip para cualquier ser humano, relacionarse bien. Relacionarse bien porque a mí me encanta escuchar a una psiquiatra que dice que existen las personas vitamina. Y las Así. personas vitaminas son aquellas que te ayudan a crecer, que te nutren, son aquellas que le dan como que le nutren ese propósito de vida que tienes. Hay otras personas que son como personas hamburguesa, y son esas que momentáneamente saben muy rico, ¿cierto? Esas que te hacen reír, a corto plazo sí, es una amistad chévere, pero no te nutre para nada. Entonces hay que aprender a elegir a las personas que realmente sean personas vitamina. Muchas gracias, Nati, por ese Joanne es tip. una persona vitamina. Muchas gracias por estar en mi vida y por invitarme a este espacio. Nati, tú también eres una persona vitamina. La verdad, eres de esas personas que me encanta tener también en mi círculo cercano. Y lo que tú dices, que siempre están buscando cómo ayudarnos a crecer, a ser mejor y a avanzar. Eso es súper importante. Y yo creo que como emprendedores necesitamos rodearnos de personas que nos hagan crecer, nos hagan ver el otro lado y ver las posibilidades, ¿cierto? Sí, Que es súper importante ese círculo. que nos exijan, no que Sí, nos vean como, ay, pobrecito, no, que nos exijan, que vean lo mejor en nosotros y que nos ayuden a explotar todo eso bueno que somos y que tenemos. Esas son las personas que necesitamos a nuestro alrededor. Y a veces no es necesario que nos lo digan directamente, sino que nos lo muestren con el ejemplo. Entonces, es muy importante rodearse bien. exactamente. Entonces ya saben, oyentes, súper importante que piensen con quién se están rodeando, porque hay otra frase que también me gusta mucho y es que somos el promedio de las 5 personas con las que más compartimos. Asegurémonos de que esas personas con las que más compartimos realmente respondan a nuestro ideal de nosotros mismos, ¿cierto? De quién queremos ser, cómo queremos ser y qué tipo de persona en la que nos queremos convertir, que creo que esa parte es fundamental y a veces lo obviamos, pero vale la pena rodearnos de personas vitamina. Así es. Gracias, Vane. Gracias, Gracias a Nati. todos por escucharnos. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego. Chao.